Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 9 y los versículos 20 y 21, donde dice: Esto haremos con ellos, lo dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según le habían prometido los príncipes. La normativa legal por la que regularon el compromiso con los gabaonitas prescribía una situación de servidumbre para los pueblos que firmaran la paz con Israel. Note lo que dice: y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fueren hallado, te será tributario y te servirá. Deuteronomios capítulo 20 versículo 11. Es por eso que la determinación se expresa en dos sentidos. Primero, en cuanto a su vida, cuando dice: le dejaremos vivir. Y en segundo lugar, en cuanto a la relación que venían a una condición de servidumbre, cuando dice: constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación. Ciertamente lo estipulado en la ley tenía que ver con pueblos alejados de Canaán, pero en razón del compromiso pactado con ellos, le aplican esta legislación dictada para alianzas con gentes no canaanitas. En los textos siguientes se especifican las condiciones del servicio y la relación de los gabaonitas con el santuario. Continúo ahora con los versículos 22 y 23, donde dice: y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué no habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros? Siendo así, ¿qué moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Note cómo Josué zanjó toda discusión y estableció también la situación definitiva de los gabaonitas, ya que la acusación que le formulaba era precisa, ya que aquellos hombres eran mentirosos y también engañadores. Con brevedad le recuerda el argumento de su engaño, fingiéndose habitantes de naciones muy distantes, cuando la realidad es que habitaban en medio del territorio que correspondía ocupar a Israel. Un pacto de paz con juramento impedía su ejecución no solo por ser pueblos de Canaán, sino por haber engañado con premeditación a Israel. Es por eso que Josué reconoce también que ellos son parte del anatema, que eran todos los pueblos de Canaán. Por tanto, no podían ser calificados de otro modo que de malditos. No tanto por el engaño que indujeron a Israel, sino por el hecho de ser de los sentenciados a muerte por causa de sus pecados. Note cómo la maldición de Dios había caído sobre los canaanitas por su idolatría y también por su perversidad. Estos eran preservados de la muerte por el compromiso contraído por los ancianos de Israel y por Josué mismo, pero no le retiraba su condición de malditos de Dios, ya que por ley eran obligados a la servidumbre como esclavos. Por tanto, la sentencia de esclavitud perpetua se establecía sobre ellos, como así señala el versículo 23. Con todo, la gracia se manifiesta en el trabajo encomendado. No era un trabajo arduo o fatigoso, como el que había sido impuesto sobre Israel en Egipto, sino uno más sencillo y sano,
ya que su actividad se desarrollaba al aire libre. Ellos habían de proveer de la leña para el fuego y del agua para la congregación de Israel. Probablemente, esta sentencia, establecida en dos vertientes, fue ejecutada en relación con la congregación solo en el periodo de la conquista, en el que el campamento de Israel sería surtido de los elementos necesarios de leña y agua, y lo sería por los gabaonitas, pero posteriormente el trabajo de ellos tenía que ver directamente con la provisión de estos dos elementos para el templo, es decir, la casa de Dios en el lugar que Él escogiera. Y note cómo las dos cosas tenían importancia en relación con la conducta de estos extranjeros, introducidos en medio del pueblo de Dios. Pero el grave peligro de los tales consistía en que pudieran influenciar sobre los israelitas y sobre todo que como consecuencia produjesen matrimonios mixtos que apartaran el corazón de Israel del servicio fiel a Dios para orientarlos hacia los ídolos de las naciones. Los dos problemas se superan al menos teóricamente con los gabaonitas. Primero, por su condición de esclavos, no era fácilmente deseable para contraer matrimonio con los hebreos, ya que ninguno de ellos tenía posiciones personales que pudieran hacer apetecible la unión a causa de una buena dote matrimonial. En segundo lugar, sus tareas en el servicio del santuario les ponía en contacto con aquellos que conocían la ley de Dios e instruían al pueblo, los sacerdotes y levitas, de modo que ellos mismos serían instruidos en el conocimiento del verdadero Dios. Ellos estarían poco a poco al servicio único del santuario. Las grandes cantidades de leña y agua precisas para el servicio en el templo eran aportadas por estos siervos perpetuos. Asistían ellos a los levitas en sus tareas, viniendo a llamarle más tarde asistentes, como también los sacerdotes llamaban a los levitas. Su fidelidad en el servicio va mucho más allá de los tiempos de la conquista e incluso de la monarquía, y pasa los límites del exilio en Babilonia, para aparecer como colaboradores de Nehemías en la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén, como dice Nehemías capítulo 7 y versículo 25. Los hijos de Gabaón, 95. Como esclavos del templo, fueron trasladados con los deportados a Babilonia y regresaron por esa misma razón con ellos a Jerusalén. Continúa ahora con los versículos 24 y 25, donde dice: Y ellos respondieron a Josué y dijeron: Como fue dado a entender a los siervos de Jehová tu Dios, había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por estos términos, en gran manera, por nuestras vidas a causa de vosotros, hicimos esto. Ahora pues, henos aquí, en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto, hacer de nosotros, hazlo. Vemos aquí la confesión de los gabaonitas, que explican la razón que les llevó a urdir el engaño a Israel. Note que ellos conocían y aceptaban como una realidad que Dios le entregaba toda la tierra a Israel como posesión y que ellos debían de destruir conforme a su voluntad a todos los moradores de la tierra. Era una comprensión semejante a la que tenía Rahab y que expresó delante de los exploradores que habían sido enviados por Josué, como señala el capítulo 2. Note que no tratan de justificar su mentira. En realidad, están confesándola públicamente y pidiendo perdón por ella, apelando, por otro lado, que lo que habían hecho lo hicieron para salvar su vida. Pero también es cierto que no es justificable una mentira engañosa,
pero debe de comprenderse la acción de ellos como un acto de supervivencia. Los gabaonitas reconocen también que Josué actuaría en todo momento con misericordia y justicia para con ellos. Ellos estaban en sus manos, como dice el versículo 25, pero no en una situación desesperada, sino confiada, cuando dice: lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Ellos sabían que Josué era hombre de palabra y que cumplía sus compromisos. También sabían que era persona cuidadosa en cuanto a la obediencia de la ley divina y que tal vez conocía que la ley que protegía a los esclavos. Por tanto, era la mejor situación que ellos podían desear, ya que más valía una vida de esclavitud distendida al servicio del santuario de Dios que la pérdida de la vida. Continúo ahora con los versículos 26 y 27, donde dice: y él lo hizo así con ellos, pues lo libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiere, lo que son hasta hoy. El relato aquí concluye con la indicación de que el trabajo de aguadores y leñadores se extendía hasta el momento de la redacción del libro, lo que confirma también las consideraciones sobre la dotación del mismo, hecha en la introducción. Y malamente podría decirse tal cosa en tiempo de la monarquía, cuando por otro lado Saúl había procurado y casi conseguido eliminar a los gabaonitas, quebrantando así el pacto hecho con ellos y acarreando tan serios problemas a Israel. El segundo libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Bueno será para todos una reflexión personal sobre la enseñanza de este pasaje, ya que la vida victoriosa es una vida de dependencia de Dios, una vida que permanentemente aguarde la respuesta divina para acometer cualquier empresa. Es una vida que se esfuerza por cumplir el mandato de Dios y no confía en el propio discernimiento, sino que lleva los asuntos a la presencia de Dios en oración y busca también la solución a cualquier situación en el recurso de la voz divina a través de su palabra. El secreto está en evitar que el mal penetre en la congregación de Dios, ya que no hay vida victoriosa sin santidad. Y voy concluyendo con esto. Josué, este Jesús del Antiguo Testamento, hizo lo que parecía bueno y recto, como señalan los versículos 25 y 26. Note que el poder terrenal se asemeja pues al de Dios cuando la misericordia sazona la justicia, ya que primero Josué libertó a los gabaonitas de las garras de la muerte, como señala el versículo 26. Esto se hizo a costa de la humillación personal. Después, hizo de ellos siervos públicos, ya que serían leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, como señala el versículo 27. En relación con el culto del tabernáculo, no se trataba de una esclavitud privada, sino de un importante servicio público. También podemos observar cómo la historia indica que Dios favoreció lo que Josué dispuso. Este acuerdo fue respetado durante la historia de Israel. Cuando fue profanado por el rey Saúl, Israel sufrió hasta que se hizo restitución a los gabaonitas, como señala el segundo libro de Samuel, capítulo 21
y versículo 2, donde dice: Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. También podemos observar cómo Josué y todo Israel obtuvieron beneficios de este arreglo, ya que aquellos gabaonitas proporcionaron provisiones, una base de operaciones habitada por personas sometidas a pesadas obligaciones, dispuestas y aún ansiosas de cumplir su obligación, y abundancia de trabajo común. Todo esto le dio a Josué una ventaja para las operaciones ofensivas del futuro inmediato, ya que Dios estaba aprovechando lo mejor posible el error de un hombre. Cuando dice la palabra de Dios: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Amigo y amiga oyente, amar a Dios se demuestra cuando una persona, aunque tenga errores, porque nosotros, ningún hombre, ninguna mujer, no somos perfectos y vamos a cometer errores. Es por eso que el que ama a Dios va a tratar siempre de hacer la voluntad de Dios, que está expresada en la Biblia, que es su palabra. Y Dios, el Señor que ve el corazón del hombre y de la mujer, ayudará a corregir esos errores, siempre que Jesucristo, note esto, el Salvador, esté en nuestros corazones. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te puedo ayudar si aún no sabes cómo invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida. Seguramente que has cometido muchos errores, pero seguro que también es cierto que la mayoría de veces no has consultado a Dios ni has tenido a Jesucristo como tu Salvador. Ahora tienes esa oportunidad, por ello yo te invito a que tú puedas orar conmigo y hacer esta oración de fe y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, en mi vida como ser humano he cometido muchísimos errores. En esta hora vengo ante ti pidiéndote perdón por todos esos errores, por todos los pecados que he cometido en mi vida y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador, y a partir de ahora consultaré en oración todo aquello que tenga que hacer para que tú puedas dirigirme con tu Espíritu. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.